Hola, ¿cómo están? Hoy el hancha que vamos a estudiar es, perdón, el hancha de arriba. El hancha de arriba. ¿Cómo se escribe? 하나, 둘, 셋. Es súper fácil. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. Este hancha quiere decir arriba. 하나, 둘, 셋. Hay varias teorías varias explicaciones para entender este hancha. Por ejemplo, esta parte es como tierra, ¿no? Tierra o puede ser como escritorio, ¿no? Digamos, escritorio, escritorio. Y aquí hay cosas. Hay cosas encima de algo. Entonces este hancha quiere decir encima o arriba. O otra explicación es como antiguamente este hancha, la forma de este hancha era así, pero recuerdan que es- hay otro hancha, dos líneas así, ¿cierto? Que es número 2, ¿cierto? Entonces, para evitar la confusión, cambiaron la forma así. Y este hancha que se refería antes como el cielo, ¿no? El cielo, ¿en dónde queda? Arriba, ¿cierto? Encima de nosotros. Por eso, entonces este hancha quiere decir arriba o encima de algo, ¿sí? Bien, entonces chequeamos qué significado tiene en coreano. Pronunciamos with, with. With quiere decir arriba, arriba. We sin bachim o con bachim, no hay mucha diferencia, ¿sí? With. La pronunciación sang, sang, with sang, with sang. Bien, miremos las palabras nuevas. Pronunciamos 지구, 지구, 온난화, 온난화, 바닷물, 바닷물, 높이, 높이, 상승하다, 상승하다, 상승하고 있다, 상승하고 있다. Bien, ¿qué quiere decir? Chi, la sílaba chi quiere decir la tierra, algo redondo, ku es algo redondo. Por ejemplo, chuku es fútbol, ¿cierto? Ah, la pelota, ¿cómo es? Es redonda, ¿cierto? Por eso chuku. Y jigu, la tierra es redonda. Por eso jigu es la tierra. 온난화, 온난화 es algo caliente. 온난화 es calentamiento global. 온난화 es calentamiento global. 바닷물 es una palabra compuesta. 바다 y 물. ¿Ba다 qué es? Mar. 물, agua. 바닷물, pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que agregar un 받침 시옷 encima de da. ¿No? Encima no, debajo de la sílaba da. Entonces, 바닷물 quiere decir agua del mar, agua del mar. Y 높이 es de 높다, 높다 es muy alto, 높다 un adjetivo alto, pero 높이 es un sustantivo que quiere decir la altura, 높이 es la altura. Y 상승하다, 상승하다 quiere decir elevarse, elevarse. Pero 상승하고 있다 es la gramática de 고 있다, está haciendo la acción. Entonces, se está elevando. Se está elevando, en coreano, ¿cómo se dice? 상승하고 있다. Aquí, 상승하다 상 que era arriba o encima. Está como aumentando, más arriba. ¿Qué está
se está elevando la altura del agua, ¿sí? Ya podemos ver la frase de hoy. Bien, usando estas palabras, ¿qué frase tenemos hoy? Pronunciamos 지구 온난화로 바닷물 높이가 상승하고 있어요. 지구 온난화로 바닷물 높이가 상승하고 있어요. Bien, 지구 que era la tierra, la tierra. 온난화로, 온난화로, aquí la sílaba ro quiere decir la razón. Por calentamiento por calentamiento global, 지구 온난화 es calentamiento global. Por calentamiento global, 바닷물 높이가 상승하고 있어요. Al final, el verbo 상승하고 있어요 se está elevando. ¿Qué se está elevando? 바닷물 높이가, la altura del mar. La altura del mar, 바닷물 높이가. Entonces la traducción sería, la altura del agua del mar se está elevando por el calentamiento global. La altura del agua del mar se está elevando por el calentamiento global. ¿Sí? Bueno, no sé cómo, si se sienten calentamiento global aquí en Colombia o en otras partes del mundo, que en Corea estamos hablando mucho de ese tema, por ejemplo, sobre carro eléctrico o como energía nuclear o energía solar, están discutiendo mucho, ¿sí? Que para no contaminar más, para no hacer daño en el medio ambiente en Corea. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que como no destruimos más el medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces pronunciamos unas veces más la oración de hoy. 지구 온난화로 바닷물 높이가 상승하고 있어요. 지구 온난화로 바닷물 높이가 상승하고 있어요. Que mejor, si, no sé si ustedes están anotando en su cuaderno o están memorizando, sí, mejor memoricen, mejor escriban y memoricen, ¿sí? Por todos los días. Bueno, hoy hemos estudiado de arriba o encima, 윗상, 윗상. Mañana estudiaremos otro 한자. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.